El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. EDUI 21 considera que es urgente salir del diagnóstico que estamos mal en educación y abordar cómo salir adelante con los justos procesos, sostuvo uno de los integrantes del grupo. El doctor Javier Lacida aseguró que para cambiar la educación se necesitan apoyos y firmes compromisos. El trabajo está abierto y pretendemos y queremos el compromiso de todos, señaló el educacionista. El doctor Lacida resaltó el papel que cumplen las escuelas rurales y también muchas de sus tareas. Además de brindarle toda la información, en Cerro Rural también le recordamos que Gianni le ofrece la más completa línea de bombas para el hogar. Consúltenos en gianni.com.uy. Es un esfuerzo importante del que estamos contentos porque hemos llegado a varios logros. El libro que presentamos en el Palacio Legislativo hace unos días, el libro abierto de propuestas educativas, busca sintetizar, formular propuestas que las lanzamos, digamos, al debate como contribución para pensar, porque es urgente el cambio en educación, pero es urgente salir de... Por eso creamos EDUI 21, es urgente salir del diagnóstico de que estamos mal, pero el tema prioritario es cómo hacemos para generar procesos de cambio de esto. Miremos en positivo, y lo importante además es que participan todos los partidos políticos dentro del grupo de ustedes, que me parece que eso es un hecho muy resaltable. Sí, nosotros les agradecemos a los partidos el vínculo, el diálogo, las instancias en las que hemos tenido. Estamos muy cerca de una etapa electoral el año que viene en el Uruguay. Parte de nuestras propuestas se hacen con la motivación de que esto sea parte del acuerdo y de la discusión política, porque tampoco queremos un acuerdo en generalidades, sino que queremos acuerdos en base a compromisos que posibiliten cambiar la educación. Se necesitan muchos apoyos para cambiar la educación. Hemos en el Uruguay vivido varios acuerdos. En el periodo de gobierno pasado todos los partidos políticos también estuvieron de acuerdo en una serie de cambios y esos cambios no se han hecho. Se necesita una gran coalición de cambio muy comprometida en llevar esto adelante. Para que la gente se imponga más del trabajo que ustedes están haciendo, recordame cuáles serían, muy sucintamente, los 5, 6, 10 puntos más importantes que ustedes consideran deberían abordarse en este trabajo. Bueno, nosotros planteamos que tiene que haber un cambio en la ley de educación, planteamos que tiene que haber un cambio curricular en los programas, tienen que ser programas centrados en aprendizajes, en lo que logran los estudiantes, no en listas interminables de contenidos. Planteamos que tiene que haber un cambio en el estatuto docente para mejorar las condiciones de trabajo del docente, para que el docente pueda trabajar mejor con sus educandos, pueda estar radicado en un centro con horas dedicadas al aula y con horas dedicadas a la coordinación y con horas dedicadas a la evaluación y la planificación y la atención de los estudiantes. Y queremos un protagonismo de los centros educativos. El sistema educativo uruguayo es muy centralizado y muy rígido, por lo tanto queremos priorizar el papel del centro educativo, lo que supone crear un estatuto del centro donde se le asignen al centro capacidades de decisión sobre las cosas que pasan cotidianamente en cada escuela, en cada liceo, en cada escuela técnica. Javier, ustedes no han entrado en los grandes detalles todavía y están abiertos a percepciones de la gente en general, como acaba de quedar expuesto acá en el Congreso de la Federación Rural. De cualquier manera, ¿cuál es la primera impresión que tienen ustedes en particular de las escuelas rurales? Que cumplen un papel muy importante, una aclaración, si me permite. Por supuesto. Yo diría, no hemos entrado en toda la operativa,
pero hemos querido dar por lo menos algunas señas. Por ejemplo, esto que yo les decía recién proponemos algunos cambios concretos en currículum. O sea, no podemos hacer un plan de educación, hubiéramos tenido la capacidad, pero no hemos querido hacer solamente una propuesta en términos generales, hemos querido también operacionalizarla. Entendemos que las escuelas rurales tienen un papel muy importante, que son parte de los actores que queremos fortalecer, digamos, o sea, nosotros planteamos el fortalecimiento de los actores. Probablemente las escuelas rurales deben de ser de los actores en donde se toman más decisiones y más vinculadas a las comunidades locales que existen en Uruguay. Capaz que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender de lo que han hecho las escuelas rurales. Por ejemplo, yo mencioné escuelas rurales ya a nivel técnico. Las escuelas de alternancia tienen un sistema que debería ser un ejemplo en el Uruguay de cómo vincular la escuela con el medio productivo. O sea que nosotros apuntamos a fortalecerlas y también a que hoy hay indicadores muy claros, muy precisos, de que los centros educativos en algunos aspectos funcionan mejor en el interior que en Montevideo. Tenemos que lograr que en todo el país tener esas mismas condiciones que se dan, por ejemplo, en escuelas rurales o en centros del interior. A través de mis cuantos años ya y de alguna experiencia que tuve en algún sector educacional, he percibido, y donde uno actúa, que hay un deterioro generalizado, diría, de los niveles en el Uruguay. Sí. ¿Ustedes entienden que en la enseñanza es así? Yo creo que mi percepción es un poco distinta que la suya, perdónenme. Sí. Yo creo que el Uruguay hoy tiene una mucho peor educación, es mucho peor la educación que lo que es el país. ¿Me explico? O sea, yo creo que el nivel de deterioro que tenemos en la educación no lo tenemos en otras dimensiones del país. El problema es que el deterioro que tenemos en la educación es probablemente un pronóstico del deterioro que vamos a tener en el país. ¿Me explico? O sea, a mí me asusta algunos problemas, me asusta que más de la mitad de los estudiantes, de los adolescentes y de los jóvenes en el Uruguay no terminen la educación media, cuando estamos alrededor del 40%, cuando en el mundo y en los países vecinos el objetivo es que la termine el 100%. En el Uruguay, como dice la ley, que la termine el 100%, hoy es un objetivo de ciencia ficción, que solo es realizable en 10 años, en una perspectiva de 10 años. En la mayoría de los países del mundo es un objetivo razonable en 3, 4, 5 años. Te voy a refrendar lo que vos estás diciendo, con un ejemplo que viví personalmente trabajando allá a principios de la década del 70, antes del golpe de Estado, en la contaduría secundaria. Un día una profesora del Liceo de los Cerrillos, muy joven, 18 años, llegó muy enojada por no cobraba el sueldo, simplemente porque no tenía la declaración jurada oficial que había que hacer por acumulación de sueldo, etcétera, todo lo cual creo que todavía persiste. Esa chica era profesora de idioma español, había ingresado durante el golpe de Estado. Esa chica hizo la declaración jurada poniendo idioma con H. Le dije, señorita, tiene un horror, no un error. ¿A dónde? La estudió como 5 minutos hasta que se dio cuenta. A partir de ahí vi cómo el gobierno dictatorial comenzaba a sumariar y a expulsar a gente que estaba en la enseñanza, profesores de gran categoría, y sustituirlo por gente que no estaba preparada. Y siempre sostengo que a partir de ahí fue que empezó el gran deterioro en la enseñanza, por lo menos. Bueno, es un tema interesante. Yo creo que el deterioro, la verdad, empezó antes. El gobierno de la dictadura lo agravó, es cierto. Pero los problemas por ejemplo, un problema muy grave que tenemos en el Uruguay con la educación media y secundaria arrancó a finales de la década del 50, en el cual teníamos un número de estudiantes de educación secundaria
que no iba a entrar a la universidad, mucho mayor que el que podía entrar a la universidad, que el que todos esperábamos que entrara en la universidad, y al que no le hacíamos otra oferta, como le seguimos haciendo hoy en secundaria, que prepararse para entrar a la universidad. ¿Me explico? Claro. El primer plan piloto de reforma de la educación secundaria, de una reforma que todavía no se ha hecho, es de 10 años antes del golpe de Estado, es de 1963. Pero vos sos un estudioso, claro, yo me dedico a eso. Y yo viví una experiencia que te la transmitía para que la gente también comprenda de qué estamos hablando. No, claro, y además es complementario. De la misma manera, cuando yo empecé antes de los años 70 en Radio Sarandí, donde estaban los mejores periodistas, y yo pensaba, jamás voy a poder llegar a ocupar un lugar mínimo. Bueno, y sin embargo, el deterioro que a nivel también considero periodístico se dio en el Uruguay, refleja más o menos lo mismo. Sí, no, y además es un tema, igual es una discusión muy interesante, porque es bueno saber de dónde viene el problema. No es un problema reciente, es un problema, como los dos decíamos, de larga data. Uno podrá ponerlo... Lo importante es que lo podamos corregir ya, cuanto antes, porque venimos mal. Sin asignar culpables. Lo que tenemos que encontrar es la mejor manera y la mejor manera de asignar responsabilidades en el futuro para corregir. EDUI 21 es un colectivo que está trabajando para mejorar la enseñanza en el Uruguay. No se plantea un ejercicio fundacional de cambio educativo que haga caso omiso de las tradiciones y avances que destacan al país como una sociedad de oportunidades. Sí entiende la necesidad de analizar las limitaciones de hoy para estar en condiciones de dar un salto de calidad profundo y sostenible, anclado en una propuesta educativa que se extienda a toda la población estudiantil, independientemente de circunstancias individuales o de las desventajas derivadas de estructuras sociales. En tal sentido, reconoce que muchas de las iniciativas que el sistema educativo ha esbozado en los últimos años van en la dirección que EDUI 21 propone. Entre ellas se destaca elaboración de perfiles de egreso de primaria y ciclo medio, generación de un sistema de evaluación estandarizada por parte de INED, uso de la evaluación formativa en línea, debate sobre la limitación del uso de la repetición, ampliación del tiempo lectivo y extracurricular en educación media básica. No obstante, entiende que para consolidar los avances constatados y algunas de las propuestas que a modo de fragmentos positivos se han sumado, se requiere de una transformación integral del sistema educativo, gobernanza, modelo curricular, evaluación, equipos docentes, centros educativos, carrera docente. Tenemos una oferta integral para ayudar al crecimiento de la microempresa. Cuenta tarjeta de débito, de crédito, acceso total a eBrow, débitos automáticos y más. Sin demoras, agenda tu atención en la web. Por mayor información consulte en la página web www.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Tal como hemos informado en Cerro Rural, Turquía vuelve a liberar permisos para la importación de ganado en pie. En lo que va del año, de acuerdo a datos de aduanas, Uruguay le exportó 108.007 animales en pie a Turquía por un monto total de $76.300.000. En 2016 se exportó más de 250.000 vacunos en pie por un monto total de $179.700.000. Llegaron y están disponibles las cubiertas radiales y convencionales Tianli, neumáticos de gran rendimiento, alta fuerza de tracción y excelentes para los caminos y campos uruguayos. Igor Tractors, confianza y respaldo asegurado. Los exportadores continúan prácticamente sin comprar miel, excepto se trata de partidas de excelentísima calidad y contaminadas que no puedan venderse con facilidad, en cuyo caso deprimen los precios hasta casos de $1 por kilo. Entonces, las mieles más claras y libres de cualquier tipo de contaminación llegan a alcanzar excepcionalmente hasta $2 por kilo para las de eucaliptos que llegan del norte.
Las demás arrancan desde $1,20 por kilo y, como dijimos, sin demasiado interés. Solo por destrozos del temporal en las viviendas de Mevir en Salto, las pérdidas son mayores a $1.200.000.